Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate. Resuelta y rechazada la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Sigue ahora la economía como el centro de la preocupación y del debate. Obviamente también seguridad, pero en medio de la tramitación también de la mega reforma, las malas cifras económicas, pero también en política las relaciones internas entre oficialismo y oposición y al interior de cada bloque también preocupan y son motivo de debate. ¿Con quién vamos a conversar o con quiénes este y otros temas? Miren, ahí está nuestro estupendo panel de este jueves en Aquí se debate. Pueden saludar, muchachos. Diputada también puede saludar. Ahí están todos listos y dispuestos para Aquí se debate. Conversación franca, directa, análisis y debate. Aquí comienza nuestro programa. Panel de lujo que tenemos este jueves y comenzamos entonces presentando, por supuesto, Marcos Barraza, diputado del Partido Comunista electo en el Distrito 8 de la región metropolitana. Bienvenido Aquí se debate. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida también la diputada del Frente Amplio, reelecta en el Distrito 10 de la región metropolitana, Lorena Frías. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Mónica. Le damos la bienvenida también al diputado del Partido Republicano electo en el Distrito 8, también de la región metropolitana, Enrique Bassaletti. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Juan Marcelo Valenzuela, diputado del Partido La Gente electo en el Distrito 7 de la región de Valparaíso, jefe de bancada además de esta colectividad. Bienvenido a Aquí se debate. Muchas gracias por el espacio. A ver, vamos a comenzar con 60 segundos, que es el único momento en que no se pueden interrumpir. Es una primera bajada, un tema que vamos a tratar después en profundidad, pero la pregunta es la siguiente. ¿Está en recesión la economía chilena? ¿Cuán grave es la situación económica? ¿Cuáles son los principales factores? Yo les doy idea, ustedes después pueden abordar el que quieran y después van a tener más tiempo además. ¿Quién o quiénes son los responsables? ¿Cuán profunda es la crisis? Si creen ustedes que hay una crisis y que hay una recesión, ¿y de qué tipo? Ahí está. ¿Cuál es la emergencia más importante en economía? Temas entonces para que contesten en 60 segundos. Diputada Frías, le doy a usted primero la palabra. Tiene 60 segundos desde ahora, ya. Bueno, nuevamente aparece el candidato Kast versus el presidente Kast. El manejo económico se ha caracterizado por la falta de diálogo, las inconsistencias y una obsesión casi enfermiza por culpar al gobierno anterior de las cosas malas y apropiarse de las cosas buenas. Pero vamos a los datos. Lo que tenemos hoy día es una economía que ha perdido dinamismo. Tenemos una contracción desde el 11 de marzo en adelante, son 5 meses de contracción de la actividad económica. Tenemos también una de las tasas de desempleo más altas, la más alta en los últimos 5 años y con énfasis en las mujeres. Un Banco Central que ya proyecta a la baja el crecimiento económico entre 1 y 1,75 y también presiones inflacionarias. Y frente a esto lo que cabe decir es que el gobierno ha decidido desde un comienzo hacerle pagar a las familias chilenas este costo. Lo hace a través de la no utilización del MEPCO. Tiempo. Después podemos abordar esos temas, no hay problema. Diputado Bassaletti, ¿está o no en recesión? ¿Está o no en crisis la economía chilena? Tiene 60 segundos a esa cámara desde ahora, ya. Muchas gracias. Efectivamente estamos frente a una crisis que ya se anunciaba desde la campaña y que parte hace 41 meses atrás en términos de una depresión económica, un desempleo que se mantiene sobre las tasas más altas de la región. Y yo, más allá de buscar responsabilidades, creo que tenemos nosotros, los políticos, una gran responsabilidad, fundamentalmente el gobierno, que es cómo hacemos frente a esta crisis que es real. Mónica, usted me preguntaba si estamos frente o no a una próxima recesión. La respuesta es sí, es una recesión técnica. Y la pregunta al millón, y lo que todos deberíamos estar esforzados más allá de recriminarnos, es buscar fórmula. El gobierno ha propuesto una fórmula que, por cierto, va a ir a las causas que se han explorado de esta crisis económica, que tiene que ver con el crecimiento, si esa es la verdad. Los gobiernos de la concertación hicieron una buena pega en eso. Crecían unas tasas razonables. ¿Y cuándo empezó la debate? Tiempo. Ahí lo contestamos. Ahí lo contestamos después. Diputado Barraza, misma pregunta, 60 segundos, su cámara desde ahora, ya. Yo no creo que la pregunta pertinente sea si hay recesión económica o no. Hay déficit económico importante. La pregunta es quién es el responsable.
Y en 3 meses ha quedado demostrado que el gobierno ha fabricado condiciones económicas para una crisis económica. Traspasó el alza del combustible de manera inédita a las familias, no utilizando una política pública eficaz como era el MEPCO. Hoy día, con la misma plata, se consume mucho menos, hay presión inflacionaria y hay recortes presupuestarios que están debilitando las capacidades del Estado en materia de coberturas sociales, en derechos sociales. La salud es el mejor ejemplo. Y a la inversa, lo que se ha optado es por una reforma tributaria encubierta que beneficia al 1% más rico, pero desatiende al 99% de la población. En consecuencia, la crisis económica existe y es responsabilidad exclusiva del presidente Kast y de su agenda extremadamente neoliberal que desatiende las urgencias sociales. Ok, aportillándome la pregunta. Es que era imprecisa, era imprecisa. Qué feo, qué feo. Si quiere me la aportilla también, diputado. No se preocupe, Valenzuela tiene 60, le voy a dar 30 menos al que me aportille la pregunta. Todo el equipo creativo y craneando una semana, ¿cuál es la pregunta de inicio? Ya, 60 segundos. Perdón. Respondiendo a la muy buena pregunta, Un minuto más. debo invitar a una reflexión de más largo plazo. Creo que uno de los principales problemas que hoy día tenemos es la sobreideologización de la discusión. Hace más de 10 años que nosotros no crecemos más allá del 2% en promedio y lo que hoy día necesitamos es un plan de desarrollo país. Ya se han juntado algunos economistas, ya han dado algunas luces, como por ejemplo tener la capacidad de poder gestionar uno de los principales recursos cuando uno quiere generar una movilidad que es el estatuto administrativo y no precarizando el trabajo, sino haciendo más eficiente el Estado, un Estado que pagamos todo. Y lo segundo, nosotros hemos puesto medidas sobre la mesa, como por ejemplo la devolución del IVA de la vivienda, que este gobierno no ha querido tomar esa idea, y también el FUT mejorado, donde obligamos, en la medida que se les baje los tributos, que inviertan en Chile mejorando el empleo. Esas medidas que nosotros hemos puesto sobre la mesa no han sido escuchadas. Los resultados están a la vista. Bueno, por si acaso en sus casas se preguntan cuándo hay recesión. Una recesión técnica es cuando hay 2 trimestres consecutivos de decrecimiento. Vamos en 5 meses, 0,9% en mayo en comparación con mayo del año anterior. Claro, se pueden hacer ajustes, en fin, pero faltaría un mes más para que entráramos en recesión técnica. El presidente Kast ha dicho que vienen 6 meses críticos, en sus palabras. Ahora, de nuevo, estábamos hablando de quiénes son los responsables. Acá decían, no hay que buscar necesariamente los responsables, decía el diputado Basaletti, sino que ver cómo salimos, y el diputado Barraza decía todo lo contrario. Hay que, aparte de aportillarme la pregunta, hay que buscar quiénes son los responsables. ¿Qué piensa usted, diputada? Lo que a mí me parece que es re fácil haber hecho todo lo que se hizo con la acusación constitucional buscando responsables del gobierno pasado y ahora sencillamente no, eso no es lo importante, sino que cómo superamos la crisis. Yo creo que efectivamente hay que buscar cómo se supera la crisis y el camino de la mega reforma no es una forma de solución de la crisis. Hablando de los responsables, decía el ministro de Economía, el ministro Mas, que estas cifras pésimas, que en eso obviamente que nadie tiene, lo único que no hay discusión es que las cifras son malas, era el resultado de años de mal manejo económico. A mí me parece que también es un poquito excesivo, porque si nos vamos a diciembre del año pasado, cuando el país estaba creciendo un 2,5%, la tasa de desempleo claramente no era esta. Además, se había subido por primera vez en muchos años el salario mínimo. La verdad es que había una búsqueda, que es la búsqueda que han hecho todos los gobiernos, de balancear responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Aquí, ¿qué es lo que nos ha dicho el ministro Quirós? Ya nos dice que no va a cumplir la meta de equilibrio fiscal. Pero él dice que entonces, es por cómo se encontró el Estado. Bueno, y las finanzas públicas. Eso dice, pero resulta que en diciembre lo que dijeron era que las buenas cifras eran producto de las expectativas que había con el nuevo gobierno. Ya. Y ahora resulta que es culpa del gobierno anterior. ¿Qué dice usted? ¿Cómo decían antes que cuando estábamos bien, que era por las expectativas del nuevo gobierno, y ahora dicen que estamos mal es por culpa del gobierno pasado? Sí, o sea, es lo que le dice la diputada. Yo porque miro el futuro, porque la búsqueda de la responsabilidad quedó diluida con la acusación constitucional, la cual no hay mucha, digamos, diferencia respecto a valorar que fue una muy mala gestión con el consumo de recursos que estaban dispuestos para emergencias que se acabaron, metiéndole mano a la Corfo, entregando por primera vez un gobierno sin ese inicio de caja que eran del orden de 4.000 millones de dólares. Entonces, por favor, yo creo que aquí hay que ser sensato. Lo que pasa es que, ¿por qué hago yo esta reflexión? ¿Qué saco? Ya listo,
nos hicimos los locos con la responsabilidad, ocupémonos del problema. Y yo le quiero decir algo. ¿No es responsabilidad de este gobierno? Es responsabilidad desde el año 2014, cuando se hace una reforma, hablando de reforma, que se nos olvida, de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, donde lo que hizo fue un supuesto equivocado. ¿Cuál fue? Subamos los impuestos para recaudar más y con eso vamos a tener mejor espaldas para beneficios sociales. ¿Y qué es lo que pasó en la práctica? Se recaudó menos, tenemos las tasas de desempleo más grandes. Claro, entonces yo creo que yo no soy bueno para descalificar, pero me resulta chistoso decir, no, es que la culpa la tiene el gobierno actual, que lleva 120 días respecto a una cuestión que se viene deteriorando hace mucho rato. No ha hablado todavía el diputado Valenzuela. ¿Qué opina usted? ¿Respecto de qué? La pregunta en Respecto a particular. quién es el responsable. Mire, yo, como le decía, yo creo que aquí hay 10 años. A mí me falta un proyecto país. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el norte? Hoy día yo no lo veo. Hoy día estamos prácticamente buscando responsables. Hace poco pasamos... ¿Tiene responsabilidad este gobierno de la actual situación económica o solo el pasado? O sea, partiendo, y nosotros estuvimos en contra del bencinazo que le pegaron. De hecho... ¿Usted también cree que hay un efecto? Lo decía hoy día el ministro Marcel en Radio 13C, que él decía que no se habían calibrado bien el efecto en las expectativas, en la inflación que iba a generar este... Completamente de acuerdo, alza. pero lo que no quiero que quede plasmado acá, que es solo la culpa de un sector. Aquí hay varios sectores que han colaborado, por supuesto que sobreestimando los ingresos, que finalmente eran menos, y subestimando los gastos. Eso hace que nos encontremos con 3 puntos del PIB que no estaban traducidos a deuda. Ese era un déficit que era importante, o sea, lo mínimo que necesitamos nosotros como ciudadanía es que la política sea transparente, y eso no ha sido. Diputado Barraza, usted fue ministro en el gobierno de la expresidenta Bachelet, no de Hacienda, lo sé, está bien, pero aquí hacían alusión... De desarrollo social. Sí, lo sé, pero hacía alusión el diputado Basaletti, que ahí había comenzado todo para que le responda él, con la reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria impulsada por la presidenta Bachelet fue una gran reforma. Lejos de ser un problema, lo que instaló fue un concepto que es clave a propósito de los países con desigualdad e injusticia social tan acentuada, que es justicia tributaria. La principal recaudación fue respecto de las grandes empresas, el impuesto de la primera categoría, que es lo que quiere desmantelar el actual gobierno. Entonces, yo reivindico y defiendo la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Posibilitó grandes logros en materia de PGU, de educación superior gratuita, que son conflictos de desigualdades que se han ido cerrando, pero que ahora se están abriendo a partir de las lógicas del gobierno del presidente Kast. Ahora, en el gobierno del presidente Boric hubo que controlar una inflación por inercia del gobierno del presidente Piñera, que no es endosable al presidente Piñera exclusivamente. Veníamos de una pandemia que llegó a 14 puntos porcentuales, 14% de inflación. Se controló, las expectativas de crecimiento económico partieron en 1,5, subieron a 1,8, llegaron a 2 y luego a 2,5. Lo que estamos viviendo en el presente es presión inflacionaria, pérdida de poder adquisitivo, devaluación del peso, que es muy grave, y lo que es más peligroso aún es que se está desfinanciando el Estado. Entonces, si hay responsables, esos responsables tienen que identificarse, y ese responsable es el gobierno del presidente Kast, con una agenda extremadamente ideológica. ¿Qué contesta usted, diputado Basaletti, al diputado Barraza? No práctica. Más allá de las posiciones ideológicas, yo estoy formateado para ir a mirar los datos y tener una opinión sobre ellos. ¿Y cuál era el dato? Que hasta antes del gobierno de Michelle Bachelet, el crecimiento de Chile permitió tener realmente los recursos para que el Estado pudiera preocuparse de las situaciones sociales y muchas otras cosas más. Pero usted no puede pretender que recaudando menos usted puede dar mayores derechos. Y si los da, después no tiene cómo pagarlos. Si esto es igual que la economía de una casa. Ahora, para ser preciso, no es que hubo menos ingresos, sino menos de lo esperado. O sea, la reforma tenía un no objeto. Se avanzó en elusión La reforma y tiene un evasión objeto. tributaria. Efectivamente, no se avanzó yo no lo interrumpí, perdón, diputado. Colega. Y era buscar la igualdad y segundo, tener mayor recaudación. No lo digo yo, uno puede ir a buscar los archivos de la época. ¿Y qué pasó en la práctica? Están todos los gráficos disponibles. No se llegó a la meta que se esperaba. No se llegó a la meta, pero eso además tiene otro impacto, porque cuando tú estimulas determinados derechos, subir el sueldo mínimo, todos queremos eso. ¿Quién no puede quererlo? Que la gente acceda más a vivienda propia, poder invertir en buscar mayores igualdades. Sí, pero si yo no tengo las espaldas para eso, es lo mismo que una economía familiar que empieza a invertir en cuestiones que no puede respaldar y que se ahoga, y aquí termino,
con deudas futuras. Si nosotros estamos pagando hoy día el costo de esas malas políticas, y de eso hay que convencerse. Y es la Puede haber tenido muy megareforma buenas una intenciones, solución. pero los datos demuestran que fue un fracaso. ¿Y la mega reforma es una solución, diputada? No, en ningún caso. Lo que va a hacer es profundizar la desigualdad y volvernos a una política, un modelo económico que es el de la época de la dictadura, donde se espera que las personas que tienen grandes capitales y fortunas, los dueños de empresas, etcétera, den trabajo, pero no hay ninguna condición dentro de la mega reforma para que lo den, y en ese sentido me parece que, y lo han dicho, no lo digo yo, ni el Frente Amplio, ni los partidos, lo dicen los economistas, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, también dicen que es necesario rebajar los impuestos para lograr mayor crecimiento. Sí, y pero lo es que planteaban ustedes también. aquí hay dos cosas. Por un lado se baja, por el otro lado se busca reintegrar el sistema, y esa es la combinación que finalmente permite que una gran cantidad de recursos se vayan a las personas más ricas y sin que sepamos qué puede pasar, y además sin la certeza de cuándo empieza ese crecimiento económico. Ahora esto quiere decir básicamente, al escucharlos, que acuerdo en esa mesa que se ha instalado entre el gobierno, la oposición y parlamentarios oficialistas no va a haber. Como que no hay yo creo que posibilidad. desde el punto de vista de la oposición, esfuerzos por convenir algo deben existir. A ver, si existe criteriosidad de parte del Ministerio de Hacienda, del gobierno del presidente Kast para llegar a un acuerdo, es otra discusión. O sea, el ministro Quirós ha planteado en ningún caso bajar el impuesto a la primera categoría, preservarlo. Solo ha planteado la posibilidad de bajarlo un punto si es que la invariabilidad tributaria sube a más de 25 años. Estamos hablando de 6 periodos legislativos de invariabilidad tributaria. Pinochet lo hizo en 10 años. Esto es más grave que lo que hizo Pinochet en invariabilidad tributaria. Es un perdonazo y un privilegio para las grandes empresas que afecta incluso a la soberanía económica a propósito de la inversión exterior. Ahora, mi punto es que en materia de reforma tributaria encubierta, el país está viviendo mucha inestabilidad. Los indicadores están a la baja, y están a la baja por una crisis fabricada. Solo el 15% de la población, de acuerdo a las encuestas, tiene expectativas laborales positivas, y ese pesimismo creció y se instauró durante el gobierno del presidente Kast. No Tema el gobierno complicado del el del desempleo, que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes que son parte dentro de los públicos electorales más febles, por decirlo de alguna manera, del oficialismo. ¿Está de acuerdo o está de acuerdo con la reforma? ¿Cómo la va a votar usted en particular? De hecho, nosotros ya la votamos. Sí, pero en general. Quiero saber, una vez que se empieza a discutir Cada uno. pedazo por pedazo y se empieza a negociar, cambiar, tratar en algo de modificar, ¿qué es lo que no le gusta y qué es lo que sí le gusta de esa reforma, para luego empezar con nuestra sección favorita de las preguntas Permítame 15 cruzadas? segundos para hacer un comentario Sí. anterior. Yo valoro otros avances respecto a lo que comentaba el diputado Barraza, pero no necesariamente la reforma tributaria del 2014. Yo creo que prometía mucho, pero logró muy poco. De hecho, es un comentario sabido que después de tributos no corrige mucho el Gini. De hecho, un 1, un 2%. El índice de desigualdad para la gente en El su índice casa. de desigualdad, cuando el promedio de la OCDE lo corrigen en un 15, un 20% después del tributo. Eso es muy mala la reforma. Yo creo al revés. Y creo que necesitamos caminar en otra dirección. Por supuesto, siempre protegiendo a los trabajadores. Respecto a la pregunta que usted hace, yo creo que hoy día la reforma la encuentro que está demasiado bruta. La haría un poquito más sofisticada, bastante más sofisticada, en que el subsidio sea directo al trabajador y a los nuevos empleos. Hoy día está costando No de retención. 1.400 yo millones tengo que de hacer dólares. una corrección. Muy cara, es muy cara. Entonces, Oiga, yo creo una que eso- pregunta que me queda una duda. ¿Dónde está el proyecto de los pañales y de devolución de medicamentos que les prometieron? Se está trabajando porque nuestra diputada, que es presidenta de Desarrollo Social, ha permitido que todos los sectores puedan llevar expertos para que comenten. Recuerde que desde el PDG nos gusta la democracia hasta que duela, entonces que opinen todos para Ya. que estén todos ¿Cuándo conformes. se presenta? Ya avanzamos con ese proyecto. Es que hoy día está en tramitación Ya. y estamos escuchando a todos los sectores. ¿Cuándo ya se ve más resultados? Nosotros queremos lo antes posible, pero ellos nos piden más tiempo y nosotros se lo concedemos. Ok, quería hacer una No, apreciación sí, antes una de preguntas precisión. cruzadas. El Gini sí se corrige a partir de la reforma tributaria, Ya. por transferencias monetarias. Lo que no corrige es por ingresos autónomos, porque es por generación de trabajo. Pero por acción de transferencia del Estado, sí Ok, corrige. ¿qué es lo que entrega el no ingreso autónomo? Son los que se generan
trabajando, las transferencias son lo que entrega el Estado. Sí, pero ahí Ya. hay mucha crítica respecto a los programas sociales, tienen malas Ok. evaluaciones, la Pero esa es Pero otra ahora discusión. nos vamos Esa es otra al discu- momento pero que esa es todos otra esperan en sus discusión. casas. Lo ven con las luces. Comienza la sección Preguntas Cruzadas. Y esto comienza con el diputado Marcos Barraza, que le pregunta directamente, mirándose a la cara, por favor, ambos, al diputado Enrique Basaletti. Esto es Preguntas Cruzadas. Enrique, diputado Basaletti. Hubo controversia alimentada por los medios de comunicación respecto de los 64 niños desaparecidos haitianos. Se especuló mucho respecto de que si había tráfico de niños, tráfico de órganos. La policía de investigaciones lo desestimó, Fiscalía lo desestimó, pero usted planteó la hipótesis de que había tráfico de órganos. ¿Sostiene o retira esa hipótesis? No, las hipótesis son eso, son posibles explicaciones, en este caso, posibles hechos que podrían haber ocurrido. Yo corrijo, colega, porque el fiscal nacional en CNN, en este canal, hablando del tráfico de órganos, que es lo que me quiere preguntar, dijo que no lo descartaba. No, Y dijo que que no era- había ningún dijo antecedente. dijo que no podía eliminarse ninguna hipótesis, que hasta ese minuto no había ningún antecedente. Y lo corrijo de nuevo. Efectivamente, los 64 niños que estaban, digamos, no se sabía su No destino, habidos. no habidos, cada uno de ellos fueron habidos. En buena hora, también lo dije yo en su oportunidad. Pero también quedó de manifiesto, y así lo ¿En base a hice, qué afirmó que había posible tráfico de órganos? porque habían antecedentes. ¿Cuáles? No en Chile, en América Latina. Yo había participado en un seminario en Perú el año 2012 y Ya. había conocimiento no para Chile. Yo ahí lo corregí rápidamente porque pensé que había sido el norte chileno, fuera el norte, pero no de Chile, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, yo ojalá que lo haya, y ojalá que no haya niños que se entreguen a adopción de manera regular, y ojalá que no estén siendo explotados sexualmente. ¿Se equivocó Pero- entonces? No, yo no me he equivocado, porque la hipótesis es eso, una hipótesis que tiene que ser comprobada a través de investigaciones serias. Hay comisiones investigadoras, está el Ministerio Público, yo espero que no lo descarto en absoluto, pero yo quiero poner el punto en lo siguiente. Se encontraron 64 destinos de esos niños, pero ustedes vieron el informe final de la Contraloría. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos que compongo, hemos recibido, estuvimos con Pero el la, informe de con la Policía de Contraloría lo que Investigaciones, establece son y reparos... allí ha quedado de manifiesto, y hay una lista que probablemente tenga una lista penal, que es un negocio respecto al tránsito de menores hacia Chile. Bueno, es que yo no tengo esa respuesta aquí, Es que le quiere- pero hoy le día quiere- hay una le- tremenda, todavía hay una duda respecto de si acaso hubo un negocio basado, eso dije, porque es bastante curioso, por decirlo menos, que se produjeran tránsitos de menores en horario muy extraño, con personas que traían decenas de esos menores, que se repitieron en el plato. Ya. Y eso La es, de diputada nuevo, Frías una le quería hacer un hipótesis. punto. Yo no tengo la verdad, solo lo pongo de manifiesto, porque hay que ser capaz de identificar que hay un problema. Lo reconoció la Policía de Investigaciones respecto a algunos temas informáticos. ¿Para qué hablar de lo que pasaba con Son la antigua distintos- autoridad de extranjería? No son cosas Son distintas, distintos porque niveles. está bien. Sí, lo que yo no quiero está decir bien. es que aquí claramente hay un problema. Y ha quedado manifiesto a través del informe final de la Contraloría General de la República, no lo digo yo. Ya, querían contestarle, quería hacer un punto. Sí, yo quiero hacer varios puntos ahí, porque lo primero es que el informe de la Contraloría lo que finalmente establece es que hay un problema estructural en términos de la falta de coordinación de todas las instituciones involucradas en el tema migratorio. Lo segundo que quiero decir es que se ha atribuido a la población migrante haitiana una serie de demonios que tienen que ver con desde el tráfico de órganos, pasando por el tráfico de migrantes. Seguramente, como en toda la población y también en el caso de chilenos, habrán delitos, pero la verdad es que quien conoce a la comunidad haitiana, y la conozco, es una población que en general ha sido muy querida por los chilenos y las chilenas, que mantienen una cierta privacidad respecto a sus relaciones.
y que salieron a decir que aquí se los estaba estigmatizando y hoy día tenemos una población atemorizada por estos voladeros de luces que se hicieron a partir de un preinforme y de una denuncia que se hizo 2 meses después de conocer el preinforme. Entonces, todo esto, la verdad es que a nadie le importa quién es responsable, pero a mí sí me importa desde una perspectiva de derechos de la población migrante, que se estigmatice a la población, que se parta de la base, que eventualmente hay este tipo de delitos. Y no quiero decir por qué se parte de esa base, porque sería muy triste para Chile asumirse como un país racista, que es lo que creo que hay de fondo. Es que no tiene nada que ver, perdón. Que, Diputada Saletti, usted le pregunta ahora a la diputada Fríes, esto es preguntas cruzadas. Bueno, después ojalá que tenga 5 segundos para el punto, pero le pregunto, usted, diputada, el 17 de junio señaló que estaría disponible a hacer todo lo posible por si se aprueba la reforma, cancelarla para un próximo gobierno porque usted cree que no va a ser sustentable. Retrotraerla. Exactamente. Sí. Y señala otras cosas más, pero respecto a eso yo le pregunto a usted si es capaz de decirnos acá cuál es la idea que usted tiene, reconociendo que hoy día tenemos fallas estructurales, que tenemos una economía que está al borde de entrar por lo menos en un default técnico. ¿Cuál es su propuesta? En recesión, no default. Recesión, perdón. Default Yo es creo incapacidad que- de pago. Perdón. O sea, mantengo lo dicho, en el sentido de que esta es una reforma que me parece que nos retrotrae a algo que yo viví, que es más de la mitad de la población bajo la pobreza durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, donde se apostó a la política del chorreo, que nunca funcionó y que es lo que se trata de volver a imponer con esta reforma. Una reforma además que no se abre al diálogo si no es por la presidenta del Senado, porque si no, no hay cabida para hacer alguna negociación, que se pretende además sacar en tiempo récord. ¿Pero cuál es la Quizás propuesta, porque diputada? la Sí. propuesta es obviamente crecimiento económico, ¿Cómo? pero también hay que diversificar la matriz productiva de ¿Pero este cómo país. hace para crecer? Sí, es que en el fondo Le si usted estoy analiza diciendo. la reforma lo que hace es ¿Me buscar deja estímulos. contestar? Sí, pero... Le estoy diciendo, por una parte, yo creo que aunque hay que aumentar los impuestos para las personas y para las grandes empresas en este país. Como lo hizo Michelle Bachelet en 2014. Sí, pero ¿sabe qué? Hay que poner mucha mano dura en lo que es evasión y elusión, que durante el último periodo, el último año, llegó prácticamente al 45% de los grandes contribuyentes. Estamos hablando de los grandes contribuyentes. Entonces, si no cerramos eso, si por otro lado no apostamos, digamos, a la diversificación de la matriz productiva, si no metemos innovación y si no pensamos además en cómo se desarrolla, cómo se planifica el desarrollo de un país, donde el Estado tiene un rol orientador de la economía, yo creo que lo que vamos a ver a la vuelta de la rueda es más desigualdad y más pobreza. Entonces Por no, eso no digo, sabemos cómo, ¿no? Porque le esos acabo de decir son cómo. titulares, pero Ya. ¿cómo? Diputada En la práctica. Fríes, le pregunta al diputado Valenzuela, esto es preguntas cruzadas. diputado, Diga. el Partido de la Gente se ha erigido como una alternativa social y popular que está teniendo proyecciones. Y sin embargo, yo le quiero preguntar que este último tiempo, o por lo menos lo que hemos visto de marzo en adelante, está más apegado al oficialismo en términos de sus votaciones. ¿Usted no cree que eso puede afectar al electorado del PDG, que estaba buscando efectivamente algo distinto? Diputada, mire, yo creo y tengo la convicción de que el Partido de la Gente no funciona bajo la lógica de las votaciones de la izquierda y la derecha. Funcionamos en otro eje, en el sentir popular. Nosotros somos una bancada que nos venimos bajando de la micro. Yo vengo del Cerro Rocuán de Valparaíso. Y yo lo que trato de hacer en las semanas distritales es escuchar lo que dice mi gente. Y hoy día la gente necesita urgente lucas en el bolsillo. Y hoy día no hay ningún plan en el corto plazo. Por eso nosotros, cuando nos ponen una idea sobre la mesa de lo que eligió la mayoría, no es algo por lo cual yo voté, es lo que eligió la mayoría, digo cuáles son las ideas que me traen. ¿Cuál es la labor que yo tengo como diputado, además que nos pagan sueldos millonarios? Es que tengo que legislar. Entonces, cuando a mí me ofrecen algo que no me gusta, lo que yo hago es aportar. Por eso cuando a mí me dicen la rebaja del impuesto perfecto, pero con un FUT mejorado que obligue a los empresarios a invertir aquí en Chile.
Cuando usted me dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos ver el tema del IVA o eliminarlo. No, devuélvelo como un bono pie. Estamos tratando de tener una discusión técnica y por supuesto que estamos luchando contra este concepto que la gente ve en polos, blanco-negro. No, nosotros hoy día estamos de norte a sur, de mar a cordillera, con la gente. Si mañana nos dicen, oye, están votando con la izquierda, si es una buena idea, me da lo mismo. Diputado Valenzuela, le pregunta al diputado Marcos Barraza, esto es Preguntas Cruzadas. Diputado Marcos Barraza, tenemos un dramón gigantesco en el largo plazo con la reducción de la tasa de la natalidad, gigantesco. Y eso va a tener un impacto en la seguridad social. Nosotros desde el Partido de la Gente hemos puesto una idea sobre la mesa antes que el 2017. Y ya la gente la ha ido tomando, algunos otros sectores políticos. Nos da lo mismo. Eso se llama ahorro a través del consumo. Hoy día tenemos una fuerza laboral de 11 millones de chilenos más o menos, varios en la informalidad y solo cotizan 5 millones y medio, que es a través de la cotización del trabajo formal. ¿Cómo involucramos al trabajador informal y que colabore en la seguridad social? Nosotros hemos dicho que le rescatemos a través del consumo para que hagamos un mayor pozo y hagamos una distribución social, porque tenemos, por ejemplo, los sistemas de reparto. Pero precíseme. Y la pregunta es, ¿cómo a través del consumo? A través del consumo, a través de un punto del IVA, haciendo eficiencia en el Estado. Ya. Entonces, le quiero decir, ¿cómo está viendo este dramón? Que nosotros lo vemos como un dramón urgente y nadie está hablando de este tema. Por ende, meter mano de nuevo en una reforma de pensiones, que quizá muchos lo ven pronto. ¿Cómo lo ve usted? Porque para nosotros es dramático, crítico. A ver, lo primero es que los modelos de seguridad social más exitosos del mundo son aquellos que combinan y hacen cohabitar modelos de seguridad social, modelo reparto, con capitalización individual, hacen cohabitarlos. Las tasas de reemplazo en Uruguay son altas y existe el Banco Previsional de Uruguay, que es, en mi opinión, un referente y un modelo de seguridad social eficaz desde el punto de vista de una tasa de reemplazo suficiente comparativamente respecto al último salario. Entonces, combinan la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los privados, la responsabilidad del empleador, del trabajador y la trabajadora. Como lógica, a mí me parece que eso es lo ideal. Existe una tasa de desempleo, una tasa de informalidad que debe estar en el 28% en Chile. Los ensayos que se han hecho en materia de tributación a través del descuento del servicio de impuesto interno no han tenido los parámetros que uno quisiera, los números esperados. Yo estoy abierto a cualquier fórmula que permita abrir la posibilidad de que más personas tengan cotización y seguridad social. No la descarto, pero lo que sí me parece es que tiene que seguir profundizándose en el mediano plazo un crecimiento del modelo de solidaridad por sobre el de capitalización individual. Creo que ese es el debate de fondo en materia de pensiones. Perfecto. Yo veo solo que tenemos un problema con el tema de los sistemas de reparto, que la pirámide se está invirtiendo. Por eso le habilitaba la discusión del ahorro a través del consumo, que creo que va por una tercera vía, que podría ser más sustentable. No me puedo pronunciar en detalle, abierto al debate, ciertamente, a estudiarlo, pero creo que el debate en Chile todavía está centrado en cuánta capitalización individual, cuánta solidaridad. Ok, ahora tomen sus tarjetas porque nos vamos a esta sección tradicional de Aquí se debate. La primera pregunta, así que acuérdense de conservar su tarjeta para que se vea. ¿A favor o en contra de una ley de indulto general para carabineros y militares condenados en el contexto del llamado estallido social? Solo tenemos una persona a favor, que es el ex general Basaretti. Primero vamos a preguntar un poco para que usted tenga tiempo, recogemos opiniones. Diputada. Bueno, yo lo he dicho respecto de cualquier violación grave en materia de derechos humanos, no cabe el indulto, como no cabe ninguna forma de extinción de la pena. Lo que toca es pena efectiva. Y en este sentido, además, se trata de personas que ya han sido condenadas por violaciones graves a los derechos humanos. Yo creo que lo que no puede pasar es que sigamos insistiendo en que esto fue un estallido delictual y punto. Aquí hubieron comisión de delitos y, por supuesto, hay que perseguir esa responsabilidad. Pero también hubo violaciones a los derechos humanos y no cabe, por lo tanto, que se extinga por un perdonazo esa responsabilidad. Antes de darle la palabra, vamos a mover su compañero de bancada, ¿no? La bancada circunstancial, la que tenga acá. ¿Por qué, diputado Valenzuela, está en contra? Bancada de programa. Bancada de programa. Eso, bancada de programa. Por ningún motivo.
Por ¿Por qué? No, esto es caso a caso. Nosotros tenemos que ir estudiando caso a caso y yo O creo sea, que ustedes eso es lo no, más digamos, responsable. si es caso a caso lo tiene que hacer el presidente, no usted. Bueno, Claro. entonces lo hará el presidente, pero caso a caso. No, por ¿Y ningún por qué motivo, no ley de indulto general? porque me parece irresponsable. En lo absoluto, ¿qué pasa si se violaron efectivamente los derechos humanos de una persona? O sea, Bueno, se supone que se violaron porque por eso están condenados. por eso, no, pero también hay un criterio, ¿no? Entonces, creo que esto se tiene que ver caso a caso y si usted dice no, entonces el presidente lo verá. No, si no es que yo diga, si es la Constitución. No, por nomás. eso, pero- Yo solo advierto como es. Ya usted dice que lo vea el presidente. Sí. ¿Y qué le parecería si el presidente concede indulto? No, a mí me parecería una señal compleja si se violó y está acreditado y se violaron los derechos humanos, me parecería muy complejo. ¿Qué opina, diputado Bassaletti? No, pero faltaba Marco. Sí, No, pero pero- después para que tenga oportunidad, después le devolvemos la palabra si quiere Mire. responderle. La complejidad está en el hecho de asumir ¿Mm? que hubo violaciones a derechos humanos a contar de una modificación del Código Penal el año 2016, por entonces un diputado comunista que incorporó el artículo 150 letra D. ¿Y qué es el 150 letra D para no aburrir a la Tortura. gente? No, no es tortura, son apremios apremios ilegítimos. ilegítimos. Es que yo creo que en el lenguaje hay que ser súper cuidadoso, colega. Pero el Entonces, 150 es tortura. el 150 No están todos letra D condenados solo por ese. habla, no solo por eso. Al homicidio. Pero la gran mayoría, no hay ninguno por tortura, entre paréntesis. Todos, Por las apremio. querellas, el NDH, Sí. los querellantes, todas las denuncias o querellas, como digo, por tortura, fueron desestimadas. La última fue el capitán Carvajal. Y se le aplicó el 150D. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que un agente del Estado que hace uso de la fuerza, que por lo demás tiene el monopolio, lo hace con el ánimo, con el dolo de producir castigo, de producir, digamos, profesamente Sufrimiento, dolor, dice. denigración, dice. Y yo los invito, porque yo no voy a cuestionar los juicios, tuvieron su oportunidad, estaban todos. Por eso que yo creo que es razonable una ley de indulto general, porque usted lo señaló, hay que distinguir, la Constitución no prevé dos condiciones que nacen del Senado, que son o la amnistía, que no aplica, para mí no aplica, ahí sí que no, porque sí había un Estado de Derecho funcionando, y la ley de amnistía cuando se quiere corregir de lo que yo creo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Una asimetría tremenda, eso lo voy a explicar. ¿Alguien puede negar de que hubo destrucción, que hubo intentos de homicidio contra carabineros, se les dispararon? Yo estaba ahí, pues la única diferencia de los cuatro que están aquí es que yo estaba ahí. Yo también. Sí, pero yo estaba ahí comandando y resistiendo eso. Entonces, cuando tú sabes que eso existió, cuando también hubo juicios, hubo condenados, entonces el presidente de la época, Boric, Sí. ¿qué hizo? No hay ninguno hoy día cumpliendo condena. Sí, pues, sí. No hay ninguno cumpliendo condena, perdóname. Sí, hay. Estoy hablando de aquellos delincuentes que destruyeron, arrojaron bombas incendiarias. Sí, hay, pues, sí. Sí hay. Indultó. Le digo, al menos yo Bueno, por lo sí menos hay. fue muy crítica cuando lo hizo y además de las razones que dio. Sí pero hay. más allá de aquello, yo hay no me gente quiero que quedar lo en condena. eso. Escucha, yo no me quiero quedar en ese caso, sino que hay una asimetría tremenda porque hay más de un centenar Ya. de carabineros. Si usted dice que igual militares hay una condenados. asimetría, Y ¿ya? hay una Y asimetría que no tan solo se da por ese carácter, sino Ya. que aquí está lo grave para mí. Sí, que yo ¿en dónde? insisto, yo para que no quede la sensación de que yo estoy siendo crítico con el Poder Judicial, estoy siendo crítico con el uso de una norma asumiendo que hubo un dolo. Y cuando tú, porque yo me preocupé de ver muchos esos Sí, sí, casos sí. en los cuales un carabinero como bueno, el caso del carabinero que hoy día es colega de nosotros, Zamora. 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 Cabo Zamora. O sea, ¿hizo uso de la fuerza? Sí. ¿Produjo lesiones graves? Sí. El muchacho se cae. Sí. Pero después ¿Y qué pasó con ese caso? fue sobreseído absolutamente. sí, pues. Yo Pero tengo- espéreme, le tengo- y cuando Funcionó usted la toma ese justicia. caso... Antes de que hablen usted, le Bueno, toca al es diputado que Barraza, porque le tengo una pregunta. A ver. Necesito poner un punto que es A ver. el foco de mi El foco, mirada. ya. Que es cuando usted usa un arma que le entrega Sí. el Estado con una escopeta antidisturbios, primero es un arma que no tiene puntería. No hay nadie que haya podido sostener algo en contra. Y usted dice que él se representó a 50 metros, a 20 metros, disparar y darle en un ojo a una persona. ¿Y eso tú lo calificas como tortura? Yo creo que es Apremio evidente que legítimo. no. Por lo Apremio tanto, ¿por legítimo. qué yo apoyaría? Porque esa fue la pregunta que usted me Sí, hizo. sí, pues esa fue la que le dije. Una ley de indulto general porque da esa posibilidad de generar ese equilibrio. Ahora, más bien, yo también digo de que si usted me pregunta a mí quién más me gustaría, a mí,
Eso le iba a preguntar, justo, Es me adivinó. ver caso a caso. ¿Usted preferiría que fuera el presidente el que vea caso a caso y no hacer una ley de indulto general? Salvo que la ley de indulto general esté redactada de tal forma que lo deje supeditado a las condiciones que yo le digo, porque hay dudas más que razonables. Ahora, es difícil hacer esa técnica legislativa que Bueno, usted propone, por eso usted no es- prefiere bueno, el indulto difícil. caso a caso. Sí, Ya. Marcos buscar ese Barraza, equilibrio. y después le tengo un par de preguntas, porque no sé, aquí los expertos para que todos expongan, pero dejo sobre la mesa, hasta donde yo entiendo, hay una posibilidad de dolo en las condenas, sí, pero también se equipara al dolo cuando la persona debiera representarse Así que es riesgoso su accionar. Así es. No quiere decir que haya querido Ahora, dañar, yo creo- sino que fue negligente en yo creo que representarse el el riesgo debate- que representaba su accionar. Dolo eventual. Gracias. El debate no es tan técnico. Pero para que le diga al El debate diputado no es tan Saletti. técnico, no es sobre... O sea, en el momento que nos encontramos y bajo la proposición de la extrema derecha de tener un indulto general para condenar personas condenadas por violación a los derechos humanos, en Chile hay separación de poderes. Fueron condenados por tribunales. Hay una verdad jurídica, una investigación mediante, que constató y estableció que había una violación de los derechos humanos, que es un acto delictual, pero por agentes del Estado. Entonces, queremos que el Congreso viole las atribuciones de la justicia. ¿Eso es? No, queremos que se Pero- cumpla la ley. No, es que La la ley ley se se cumplió. La ley se No, cumplió. pero si la ley Con la hoy día condena. considera la posibilidad de que se haga una ley. Diputado de Baceletti, amnistía, yo lo dejé hablar. considera la ley usted- de- yo lo- que no confunda, porque no, si no... pero es que no estoy confundiendo. Claro. Lo que estoy No queremos diciendo, violar la ley. lo que estoy diciendo es que Tengo que cumplir. hay tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el judicial tiene autonomía y estableció verdades jurídicas respecto a violación a los derechos humanos de personas específicas, no de instituciones, porque no es una institución, son personas específicas. Yo estoy hablando de las personas. Sí, ya. Y esas No, pero es personas... bueno hacer la aclaración, no se Sí, está hablando sí. sobre la institución de Estoy hablando Carabineros sobre ni del personas, Ejército. para no instrumentalizar el debate. Personas que fueron condenadas por violaciones gravísimas a los derechos humanos, con lesiones muy graves. Entonces, tribunales estableció una sanción y queremos que el Congreso vulnere esa sanción que estableció tribunales habiendo Estado de Derecho. Ya. Entonces, Pero no puedo escucha, estar A ver, de démosle la acuerdo. oportunidad. Quedarlo en- Ahora agrego en chino, otro tema se más. dice, pero- Agrego otro tema más que uno también aparece siempre en el debate. ¿Tuvo solo razón la justicia cuando absolvió a muchos de los querellados y no tuvo razón cuando los condenó? No. Sí, mire, yo quiero poner el foco en lo siguiente, porque si somos tan respetuosos, ¿qué pasa con el excomandante Crespo? Ah, no, ahí hay que ir a nulidad, hay que buscar, porque sí hubo... Pero hay un pero trámite mira, mediante. escúchame, Hay un juicio que por está en eso curso. yo... ¿Cuál es mi punto? Y lo que El punto, resuelva la Corte escúchame, va a estar el punto bien. que yo pongo es, primero, estoy totalmente en contra de lo que señala el diputado Arraza, Ya. porque hace ahí un juego que no es justo. ¿Cuál? El decir, el Congreso tiene que violar entonces la ley, pero si está en la Constitución. Usted No dijo dice que- violar la ley, sino que violar lo que dictaminaron sí, los tribunales. otro poder del O sea, Estado, pero es el poder, borrar me vuelvo a y anular representar, lo que pero los el tienen la poder- posibilidad, uno usted. de los poderes del Estado, que es el poder legislativo, tiene la atribución constitucional de hacer dos acciones en No, esta pero- materia. pero me- es me- un me Es deja una peligroso, violación, me parece. es una me violación parece del que toca Estado la de diputada Derecho. Frías. Yo solo no, quiero Barraza. responder Sí, sí. y que no quiero que se Le quede va a la tocar confusión. No es sobrepasar otro poder, es tomar, sobrepasar. ok, su poder hizo Es lo que tiene que hacer. sobrepasar. Yo tengo una mirada distinta respecto al resultado y tengo dos instrumentos para Permítame- hacerlo. Ahora, Como, espérate, como Congreso, el presidente tiene otro. Sí, po, el Entonces, caso a caso. ¿cuál Bueno, es la yo creo- violación No, a le la toca a ley? la diputada Frías este momento. Yo solo pongo sobre la mesa que es verdad que hay una facultad de hacer leyes de indulto general, eso Obvio. existe, pero entiendo, ustedes me corrigen, que no puede ser aduciendo los indultamos porque son inocentes, sino que se tiene que aducir a otro Es tipo de que- cosas, paz No se la Constitución lo social, dice. Es que paz el in- social y otras cosas, digamos. El indulto es solamente el perdón de la pena. Exacto, Eso no se es. dice que No sea inocente. respecto de la Así es. responsabilidad, pero en materia de derechos humanos, y porque se trata de agentes del Estado, que por lo tanto están para proteger a la ciudadanía. Cuando los tribunales de justicia condenan a alguien, que no es a la institución, como dice Marco, condenan a alguien, es porque esa persona fue más allá de las atribuciones que tenía y se le imputa el artículo 150, que es sobre tortura, pero cuando no configura tortura y se trata de un Entonces no es agente del tortura. Estado, me deja terminar, Sí. entonces pasa a ser apremio ilegítimo Y no tortura. y no tortura. ¿Ya? Yo quiero- Está- sí. Déjeme terminar. Sí, que son tres Lo contra que me uno. parece peligroso
es que por la vía de que todo lo podemos reformar en el Congreso, dado a mayorías circunstanciales, empecemos a borrar la línea de lo que es un Estado de Derecho e independencia de poderes. Pero le decía también el diputado Basaletti que hubo también indultos de parte del expresidente Boric. No hubo indultos de parte del presidente Boric. Lo que hubo de parte del presidente... Perdón, perdón. Hubo indultos de parte del expresidente Boric. Hubo indultos, efectivamente. Es más, incluso uno de ellos lo justificó diciendo que lo indultaba porque era inocente. Bueno. Lo dijo públicamente después. Y yo ahí quiero decir, uno, deberíamos derogar la institución del indulto. No debiera existir. Yo presenté un proyecto para efectivamente librarnos del indulto que produce conflictos y complejidades de gobierno en gobierno. Y lo segundo, sí se puede indultar a delincuentes. No se puede indultar a quienes tienen la obligación de protegernos, que son, en este caso, las fuerzas Sí, puede especiales. responder. No se nos va acabando el tiempo, pero me parece que es un tema profundo, así que requiere que le la asimetría de poder. ¿Cuál es la trampa que él quiere? En el ejercicio de la profesión de un policía aquí o en cualquier Estado democrático, existe siempre la posibilidad que genere lesiones o hasta la muerte de un delincuente. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Y ahí están las atenuantes, está el accidente de responsabilidad. Pero también hay responsabilidad y Voy a límites. terminar y usted tiene su turno. Pero cuando usted usa un ardid, que es usar el concepto de la tortura, cuando un carabinero, las circunstancias que vivió, parece que el carabinero se lo ha levantado, vio pasar un tipo, algunos dicen que sacando fotos, y le disparó. Eso es Y le disparó imaginación. y no lo torturó, no lo amarró, no lo trajo dentro de un carro policial, le pegó, porque todo eso, yo se los quiero decir a la gente que me ve, jamás yo daría un punto a favor sobre esas materias. Pero estamos hablando de casos a los que si yo me hubiera habido refiero. intención de causar El daño, dolo, usted no lo respaldaría. el Código Ya. Penal distingue lo que es la culpa de lo que es el dolo, incluso el dolo eventual, me lo podría haber representado. Tú tienes al frente 300 tipos lanzándote piedra, bombas molotov, y usas un arma y 15 hieres a segundos, alguien. el diputado ¿cuál tortura Barras, hay nos ahí? vamos a pausa comercial. Ese es mi punto. Así como ¿Quieren? los tribunales de justicia sancionaron a personas por uso abusivo de la fuerza, violando los derechos humanos, también eximieron a otras personas. Sí. Y esas son igual verdades jurídicas y que parten de la premisa que hay separación de poderes del Estado. Sería un malísimo precedente que con una mayoría circunstancial se pretendiese indultar de manera general a quienes cometieron delitos tan graves. Ya. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es Aquí se debate. Volvemos Aquí se debate, nos quedan pocos minutos, nos dedicamos un buen rato a un tema porque nos parece que había que tratarlo en profundidad. Y la pregunta ahora es, preparen sus tarjetas en estos minutos finales, ¿a favor o en contra? Después argumentarán por qué. ¿A favor o en contra de una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner, que ha salido el fallo de Contraloría diciendo que se excedió en sus funciones, que no guardó la debida reserva y que usó información que conocía en su razón de fiscal, algo que no está prohibido, o sea, algo que está prohibido, el deber de abstención lo dice, respecto a la información que pidió siendo ministra de Seguridad en relación con la PDI y el traslado de unos funcionarios de un lugar a otro. Está difícil, ¿eh? No, entonces la pregunta es, ¿a favor o en contra de la acusación constitucional? Muy difícil. Ya, Por supuesto que no. ¿Ya? yo voy a... Que Pero sí. no porque esté... Ya, pero levántenla, a favor. déjenla arribita, tienen que definirse, ¿a favor o en contra? Tengo dudas. Es que yo también, pero... ¿Se falta tarjeta amarilla? No me po, quiero No, pues no hay dividir. hielo. Ah. No hay hielo. A ver, esa. ya, oiga, cuando me haga trampa, ya, en Yo contra, en siempre contra. soy dubitativo en tus preguntas. Ya, Que son Así muy la hace. blanco, Decía, blanco sí, negro. Defínase. colega decía. tiene que objetivo. definirse. O sea, es Ya, una defínese, falta después la que argumenta. cometió, pero... Después argumenta, o No ponga en sabemos contra y si- después argumenta por qué, Sí, ya. pues, da lo mismo, si es Ya. consecuencia. Ok, Ya. a favor, ya. ¿Cuáles son las dudas? Porque los veo todos. Acá no lo vi Ninguna nada. duda. Ni una duda. No. No, ¿por qué? No, pero chuta, si que siempre soy... Ya, ok, usted no, entonces ya. No, si ¿Por me qué da está a lo mismo. favor? Yo con dudas. Con dudas, ¿por qué dudas? Lo que pasa es que no quiero precluirme una facultad que tenemos como diputados. Efectivamente podría dar para una acusación constitucional, pero creo también
que hay que racionalizar la acusación constitucional. No podemos seguir usándola al voleo. Ya. Y en ese sentido, verde, porque me quedo con esa atribución para evaluar cuándo. Ok. Claro. Yo voy con un ¿Qué opina? argumento parecido a la de la diputada, pero con una conclusión al revés, que me faltan antecedentes y un poquito más de opiniones, que es lo que nosotros hemos dicho, tratar de recopilar lo máximo posible para poder tomar una decisión. Ahora, me parece grave lo de ella, absolutamente, e hicimos la crítica. Quedan las dudas, este manto de duda muy negro y muy oscuro de la desvinculación de Consuelo Peña, que además tenía una muy buena evaluación, tercera en la PDI, creo, ¿no? Sí. Entonces es una situación bien grave, la verdad que... ¿Y usted cree que fue un error designarla como ministra de Seguridad? Es que, mire, voy a ser brutalmente honesto, yo creo que en seguridad hubo mucha improvisación. Creo yo que la carta original era Rodolfo Carter. Y efectivamente se terminaron decantando por Trinidad Steiner, pero demostró en la realidad, más allá de la evaluación y las opiniones que tenga cada uno, que fue una muy mala decisión. No había plan de seguridad, nosotros estábamos esperando la miscelánea, que en materia económica te puede gustar o no, pero tienen una línea. Sí. En seguridad no lo veo. Yo digo, oye, en Valparaíso está la escoba. Sí. O sea, tenemos, a propósito de la discusión ¿Qué de usted los dice que niños, todavía no hay plan? todavía no hay plan. No hay. 14, 13 años, tienen la escoba en todo el plan comercial, el eje comercial de Valparaíso, y ni siquiera hay carabineros de punto fijo ahí. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo atacamos los polígonos? Zonas de seguridad. Por ejemplo, en Viña, una medida aislada, pusieron un container de seguridad en la plaza de 14 Norte, donde está el mall, bien conocido. ¿Por qué eso no está en Valparaíso? Diputado Basaletti tiene que hacerse cargo de si fue un error designarla, No, de por qué no acusarla, Yo creo, en fin. voy a partir de atrás Y de para lo que no adelante. hay plan todavía. ¿Por qué no? Porque yo sí creo la institucionalidad de la acusación constitucional como una forma de hacer caber las responsabilidades políticas y comparto que hay que valorar cada caso igual como lo decíamos un rato atrás. Entonces, ¿cómo hacer comparable un oficio con respecto a lo que nosotros, yo estoy convencido que la acusación contra el exministro de Hacienda era razonable por el impacto que tuvo en nuestro país, que tendrá? O sea, yo creo que es totalmente desproporcionado a este caso. Y además, y lo tengo que decir abiertamente, porque yo creo que soy uno de los que siempre fui consecuente, que el valor que tuvo la exministra Trinidad Steiner de salir de su área de confort, ella no postuló a ese cargo, ella era la fiscal regional, ella tuvo tremendo logro. En los tiempos que algunos decían que no estábamos inventando historias con el Tren de Aragua, ella condenó, fue la primera que identificó y condenó. Y con consecuencias de amenazas de muerte a su fiscal y a otros. Y ella dijo que sí, tomó la responsabilidad de un 15 cargo segundos, tremendo. diputado Barraza. Una valiente. Yo levanté tarjeta verde Pero con dudas, ese. de manera forzosa. Le puso una pistola en la cabeza. De manera no creo. forzosa porque no quise dar la sensación de relativización respecto a lo indebido del abuso de poder que ejerció la ex ministra Steiner. Ok. Eso explica por qué salió prematuramente, por malos resultados en seguridad pública, ausencia de planes y especialmente por este fallo de la Contraloría que es decidor respecto del abuso de poder. Ahora, creo que hay que estudiarlo con mucho rigor. No había, o sea, el mejor ejemplo, el más reciente, una acusación constitucional sin ningún fundamento a un exministro. Se argumentó durante 3 semanas y un mes que había una diferencia aritmética de magnitud y quedó desconfirmada. Entonces, todos los que votaron por la acusación constitucional respecto al exministro Grau tienen que hacerse responsables del acto indebido de esa herramienta. Ya, se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer a los 3 diputados y a la diputada que nos hayan acompañado, como siempre, para debatir, para informarse, para que ustedes sean ciudadanos y ciudadanas con mayor cantidad de elementos de juicio. En una democracia eso es fundamental. Uno de los deberes como ciudadanos es informarnos. Nos vemos el próximo jueves. Aquí se debate.